Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie Perfect Ten Liners basados en el libro. ¿Qué más hice? Anoche me dijiste que me amabas. Tú también me dijiste que me amabas. Inmediatamente le respondí y de repente hubo un silencio entre nosotros. No había ningún sonido. Solo pude quedarme quieto con mis mejillas mientras miraba fijamente a ese amigo alto, pero la otra persona no tenía expresión. Entonces, ¿lo dijiste porque es verdad o porque estabas borracho? Jota continuó preguntando, así que yo tenía que dejar de lado toda mi vergüenza. Como hombre, debía tener el coraje de admitir la verdad. ¿Tú por qué lo dijiste? No me atreví, solo pude devolverle la pregunta. Yo pregunté primero, no es justo, es justo. Entonces respondamos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Verdad, verdad. Dijimos la respuesta juntos, pero parecía que yo era el único que apenas podía contener una sonrisa. Mi corazón latía con tanta fuerza. Mis manos y mis pies temblaban, mis labios se contraían, sintiendo como si me estuviera confesando a mi primer amor, emocionante y estresante al mismo tiempo. Tú, ¿desde cuándo me amas? Intenté reunir el coraje para abrir la boca y preguntar. No lo sé. Yo te respondió de inmediato. ¿Sabes qué es el amor? No lo sé, pero dijiste que me amas. No entiendo. Comencé a preocuparme. Si él no sabe qué es el amor, tal vez nuestros sentimientos no sean los mismos. Yo puedo decir la palabra amor en voz alta porque es lo que siento, pero Jota no sabe lo que significa. Jota, puedes distinguir entre gustar y amar, ¿verdad? El hombre alto se enderezó, sus ojos enfocados en mí, haciéndome sentir nervioso. No veo este tipo de mirada determinada muy a menudo, así que no pudo evitar esperar la respuesta que salía de su boca. Puedo diferenciar, pero la respuesta fue muy breve y no hubo más explicaciones, así que tuve que explicar frenéticamente mi entendimiento superficial. Para mí, el gustar es un sentimiento cuando vemos una cualidad que nos agrada. Por ejemplo, me gusta AFAB porque es muy agradable, me gusta Icon porque es mi mejor amigo y su personalidad es compatible con la mía. Me gusta el refresco frío de limón porque es delicioso. Y tal vez me gusta entrometerme en la vida de la gente porque es divertido. Pero el amor es más significativo que eso. ¿Y tú? El resultado fue que nos lanzáramos el problema unos a otros, pero solo yo esperaba su respuesta. Mis me gusta en las palabras no son fijas, siguen cambiando. ¿Qué hay del amor? Dije que no lo sé. Entiendo. ¿Por qué me siento tan triste? ¿Qué respuesta esperaba? Pero hay una cosa que sé con claridad. Tengo un sentimiento especial que no estoy seguro de cómo llamarlo, pero Pantip es un foro web muy grande en Tailandia. Ahí la gente, además de contar historias, intercambiar ideas y presentar diversas noticias, también hay quienes cuentan y preguntan sobre temas personales, pidiendo la opinión de todos. No tengo una cuenta en Pantip. Si tengo algunas dudas, principalmente las busco en Google. Gustar de alguien es solo estar satisfecho con las virtudes de la otra persona. Amar es aceptar sus defectos. Sí, tiene mucho sentido. Cada persona tiene diferentes definiciones. Debido a que aún no he encontrado la respuesta correcta, tomé cartas en el asunto durante el fin de semana, llamando a la puerta de cada uno de mis amigos para preguntarles, toc toc, ¿qué ocurre, señor Gun? ASIP, el presidente del departamento de química de primer año, fue la primera persona en responder a mi pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Qué día lo estás preguntando? ¿Todavía estás borracho? Contéstame primero. ¿Qué crees que es el amor? Amor es sacrificio. Está bien, acepto tu respuesta. Le di 2 palmaditas en el hombro como agradecimiento. Luego cerré la puerta y caminé a la habitación de al lado, sacando mi celular para escribir la respuesta. Pero también tuve suerte.
Incluso antes de llegar a la habitación del objetivo, Efraín caminó hacia mí. ¿Qué es el amor? Tonto, ¿estás jugando a algo? Contéstame primero. Le bloqueé el paso y no le dejé volver a su habitación. El amor es... Se detuvo y trató de pensar. El amor es simplemente amor. ¿El amor es amor? Pregunté de nuevo, asegurándome de que no escuché mal. Creo que sí.